Por más de 40 años, Texas ha vivido con un caso oscuro y sórdido que demuestra cómo una persona aparentemente común y comprometida con la iglesia y la sociedad se rompe lentamente por dentro hasta cometer un acto tan horrendo como la muerte. Este caso tiene profundas implicaciones en temas como la religión, la obsesión y la salud mental. Bienvenidos a un nuevo caso de One Murder. Mi nombre es David Alonso y hoy nos adentraremos a conocer todos los detalles del caso Candy Montgomery. Candy nació el 26 de septiembre de 1950 en Pasadena, Texas, y creció en una familia conservadora y religiosa. Durante su juventud fue una estudiante destacada y miembro activo de la iglesia, donde conoció a su futuro esposo, Pat Montgomery. Después de graduarse de la escuela secundaria, Candy asistió a East Texas Baptist College, donde estudió educación y se graduó en 1972. Al año siguiente, se terminaría casando con Pat y comenzó a trabajar como maestra de educación física en una escuela secundaria en Dallas. Candy y Pat Montgomery tuvieron 2 hijos y eran una familia feliz y exitosa en la comunidad de Wylie, en Texas, donde eran miembros activos de la iglesia. Candy también era conocida por su belleza y personalidad extrovertida y se convirtió en una líder de la comunidad local. Conoció a Betty Gore a través de la iglesia, cuyo nombre de soltera era Betty Panetti, quien nació en 1949 en un pequeño pueblo de Texas llamado Matador. Creció en una familia trabajadora y se graduó de la escuela secundaria en 1967. Después de la escuela, Betty asistió a la Universidad Estatal de Texas, donde se graduó en 1971 con una licenciatura en educación. En 1973 se casó con su esposo Alan Gore y se mudaron a la comunidad de Wylie, en Texas. Alan era ingeniero y Betty trabajó como maestra de educación especial. La pareja tuvo 2 hijos, una niña y un niño. Betty era conocida por su belleza y su personalidad amigable y servicial. Era una activa miembro de la iglesia local y se desempeñó como líder de la juventud y profesora de la escuela dominical. La amistad entre ellas fue instantánea. Candy comenzó a pasar tiempo en la casa de Betty y fue allí donde conoció a Alan Gore, el esposo de Betty. A medida que pasaron los años, Candy comenzó a sentirse insatisfecha con su vida y su matrimonio. En 1980 decidió comenzar una aventura con Alan Gore. Candy y Gore se encontraban regularmente en la iglesia y se veían a escondidas para tener relaciones sexuales, a pesar de que Candy y Alan estaban casados y que ambos tenían hijos. Candy se obsesionó con Alan y la relación pronto se volvió intensa y apasionada, pero su romance pronto se volvió amargo y Candy comenzó a sentirse desesperada. Finalmente llegó el fatídico día, el 13 de junio de 1980. Según la información proporcionada por diversos medios, Candy Montgomery habría acudido al hogar de Betty Gore después de que ésta hubiera acostado a su pequeña hija Bethany en su cuna para tomar una siesta. Durante la visita se produjo una discusión que se salió de control, lo que llevó a Montgomery a atacar violentamente a Betty Gore. Cuando la policía llegó a la casa de Gore el 13 de junio de 1980, encontraron su cuerpo sin vida en el dormitorio principal. Gore había sido golpeada repetidamente en la cabeza con un hacha y un martillo, lo que le causó heridas graves y mortales. El hacha ensangrentada fue encontrado al lado del cuerpo de Gore. El dormitorio principal estaba lleno de sangre y había evidencia de una lucha violenta. Había manchas de sangre en la pared, en el techo, en la cama y en el suelo. Los investigadores encontraron también algunas huellas de zapatos y huellas dactilares en la habitación que no pertenecían a Gore ni a su esposo. En el vestíbulo, la policía encontró un rastro de sangre que conducía desde la habitación principal hasta la puerta de entrada, lo que sugería que el asesino había huido de la casa después del crimen. Además, la policía encontró una manguera de jardín enrollada y manchada de sangre muy cerca de la puerta principal,
lo que daba indicios que el asesino había intentado limpiar la escena del crimen antes de huir. La escena del crimen fue extremadamente impactante y dejó una profunda impresión en los investigadores, los amigos y la familia de Betty Gore, así como en la comunidad de Wiley en general. El juicio de Candy Montgomery por el asesinato de Betty Gore comenzó el 28 de octubre de 1980 y duró 3 semanas. Durante el juicio se presentaron pruebas que implicaban directamente a Montgomery en el crimen, incluyendo la presencia de su cabello y huellas dactilares en la escena del crimen, y también el testimonio de varios testigos que afirmaban haber visto a Montgomery cerca de la casa de Gore el momento del asesinato. A pesar de las pruebas en su contra, Montgomery mantuvo su inocencia durante todo el juicio y afirmó que había matado a Gore en defensa propia después de que ella la atacara. Sin embargo, los fiscales argumentaron que Montgomery había planeado el asesinato cuidadosamente y lo había llevado a cabo con premeditación y alevosía. También presentaron pruebas que demostraban que Montgomery había estado teniendo una aventura con un hombre casado y que su relación con su esposo se había deteriorado en los meses previos al asesinato. Tras una ronda final de alegatos y argumentos, un jurado resolvió absolver a Candy Montgomery, es decir, la mujer habría resultado no culpable del homicidio en primer grado de Betty Gore y se habría acordado básicamente que se aceptaba la historia de que este ataque había sido en defensa propia. La sentencia se leyó luego de 5 horas de debate. Alice Dorothy Rowley, miembro del jurado, señaló que no había algún factor concluyente y por eso determinaron que nunca influyó en el veredicto, ya fuera un disparo o 1000 golpes. Candace Lynn Montgomery nunca fue a la cárcel, se mudó a Georgia, se separó de Pat finalmente y volvió a usar su apellido de soltero. Llegó a trabajar como terapeuta de salud mental para adolescentes y adultos que sufren de depresión. Perdió también la sentencia de sus hijos y actualmente ella se niega a contribuir de alguna forma a las películas y series que recrean el asesinato. Después del juicio y la sentencia de Montgomery, muchos residentes de Wiley intentaron dejar atrás este evento traumático y volver a la normalidad. Sin embargo, el caso siguió siendo objeto de discusión y controversia en la ciudad y en todo el país. La historia de Montgomery fue presentada en varios programas de televisión y revistas y se convirtió en un tema de debate en torno a la pena de muerte y la justicia penal. Después de que Montgomery fuera condenada por el asesinato de Betty Gore, ella se mantuvo en silencio durante muchos años. Sin embargo, en 2019, la revista Texas Monthly publicó una extensa entrevista con ella en la que Montgomery habló por primera vez sobre el asesinato. Durante la entrevista, Montgomery afirmó que había sufrido abuso emocional y físico por parte de su esposo antes del asesinato. También habló sobre su arrepentimiento por el crimen y dijo que sentía que no merecía ser perdonada. La entrevista generó una respuesta mixta, con algunos lectores cuestionando la sinceridad de sus declaraciones y otros sintiendo simpatía por ella. El caso de Candy Montgomery sigue siendo un misterio. ¿Qué llevó a esta mujer aparentemente común y corriente a cometer un acto tan atroz? ¿Fue su religiosidad y sus ideas sobre el bien y el mal lo que la llevó a justificar su comportamiento? ¿O fue simplemente una obsesión que se salió de control? A pesar de los libros, películas y programas de televisión que se han centrado en este caso, la verdad detrás de los eventos que llevaron al asesinato de Betty son un misterio. En resumen, el caso de Candy Montgomery es uno de los crímenes más impactantes y desconcertantes en la historia de Estados Unidos. El asesinato de Betty Gore fue un acto de violencia sin sentido que ha dejado una marca indeleble en la ciudad de Wiley y en todo el país.
A través de los años, el caso ha inspirado libros, películas y programas de televisión y actualmente una serie y sigue siendo objeto de debate y discusión en la comunidad. El caso es un recordatorio de que las personas pueden ser capaces de hacer cosas terribles, incluso aquellas que parecen ser comunes y corrientes. Es un caso que sin duda seguirá siendo investigado y estudiado durante muchos y muchos años por venir. Y así termina nuestra historia sobre el caso de Candy Montgomery, la asesina con el hacha.